Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema realmente importante, la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. Porque el trabajo pues es muy importante para todas las personas, es casi nuestro segundo hogar, es uno de los lugares donde pasamos más horas al día y pues debería ser un lugar donde las personas se puedan desempeñar de una buena manera, en paz y sin ninguna manifestación de violencia o acoso. Precisamente para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad María Isabel Hidalgo Vargas, quien es trabajadora social y presidenta de la Comisión para la Atención de los Asuntos sobre Acoso Laboral, CASAL. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Edi Cuevas Marín, quien es abogado y académica de la Cátedra de Derecho de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido, Edi, una vez más. Gracias, Maribel, por la invitación. Y también nos acompaña Óscar Valverde Jiménez, quien es especialista en relaciones laborales internacionales y quien trabaja en su momento con la OIT. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En definitiva, un tema bien importante para mí. Personalmente, el acoso laboral es como el cáncer de una organización, ¿verdad? Porque va destruyendo de manera paulativa a los y las colaboradores. Y bueno, pues en Costa Rica tenemos ya bastante tiempo de estar hablando sobre el tema, pues no obstante todavía hay muchas tareas que hacer en este sentido para garantizar pues la salud laboral de las y los trabajadores. Por ejemplo, tenemos aquí entre los datos que manejamos que el Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social detalla que la cantidad de casos especiales investigados por la Inspección de Trabajo en el 2024 revela que un 25%, o sea, 291, corresponde a acoso laboral, es decir, 1 de cada 4 casos investigados por esta cartera. Además, si se compara con las cifras del 2021, cuando se reportaron 137 casos con las del 2024, ¿verdad? 291, el país registró un aumento de 112% en las denuncias de este hostigamiento atendidas por el Ministerio. Es importante destacar que a la fecha los datos del 2025 pues todavía están pendientes de obtenerse. No obstante, para 2024 el total de casos inspeccionados especiales ascendió a 1.145 y al compararse con los 642 casos registrados en el 2021, se evidencia un aumento del 78%. Y eso que todas y todos lo sabemos, es apenas, como diría, la punta del iceberg en Costa Rica, por lo menos, ¿verdad? Porque todavía falta mucho que hacer en el tema del hostigamiento laboral y la violencia en el trabajo en Costa Rica. ¿No es así? Así es. Correcto. Esas cifras a las que usted se refiere, es importante destacar que salen de un tipo de riesgo de trabajo que es el riesgo psicosocial. Y además de que son cifras bastante altas, el riesgo psicosocial a su vez ocupa el porcentaje más alto de los riesgos. Bueno, el acoso laboral ocupa el porcentaje más alto de los riesgos psicosociales. Entonces ahí hay una doble estadística que es importante rescatar en esta materia. Sí, y bueno, el país viene dando como sus primeros pasos, pero antes de entrar en esta materia me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por acoso laboral y cuáles son sus características. Sí, gracias. Tal vez en esa línea es importante, considerar varias cosas. Ahorita hay un convenio que fue ratificado por el país el año pasado y hay todavía un debate, ¿verdad? Una conversación ahí que tenemos que tener en relación con la diferencia entre violencia y acoso laboral. Este convenio no lo especifica, es importante también ir conociendo algunas cosas. Por lo menos desde la posición de la comisión, ¿verdad? En la Universidad para la Atención de Asuntos sobre Acoso Laboral, hay una diferenciación, porque la violencia en el trabajo es mucho más grande que el acoso. Y todo acoso laboral es violencia en el trabajo, pero hay mucho más que solo el acoso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de acoso laboral, hablamos de conductas sistemáticas, repetidas, intencionadas, deliberadas, que tienen como único fin amedrentar a una persona, hasta incluso hacerla que esta persona salga del espacio de trabajo, sea porque renuncie, o incluso por temas de que la situación es tan grave que termina psicológicamente afectada y tiene que irse.
decidiendo entre su salud mental o continuar trabajando. Entonces, hay una diferenciación ahí importante que también hay que hacer porque a veces nos podemos confundir y para nosotros la violencia es mucho más allá del acoso, pero el acoso es muy grave, ¿verdad? Porque se ensancha, digamos, con una persona o con un grupo de personas y tiene un montón de características que es importante considerar porque también después vienen un montón de secuelas, pues. ¿Cuáles serían esas características? Yo sé que por cada persona un caso, ¿verdad? Esto suele ser así. Pero ¿cuáles podrían ser como las más comunes? Bueno, yo le agregaría algo más a lo que dice María, porque el convenio 190 nos habla de violencia y acoso. Digamos que lo aborda dentro de un mismo capítulo. Y sí, efectivamente son cosas distintas, pero incluso lo podríamos hasta desmenuzar más, ¿verdad? Porque está el acoso, que normalmente se da con esas conductas sistemáticas y recurrentes, insistentes, en un mismo nivel, normalmente entre pares, entre compañeros de trabajo. El hostigamiento, que es otra clasificación, que normalmente es la que viene del superior. Aquí ya hay como un nivel de jerarquía, ¿verdad? Entonces vean que acoso y hostigamiento, aunque se parecen mucho, la diferencia radica entre si es entre pares o si es de un superior hacia un inferior, ¿verdad? Y luego está el tema de la agresión, ¿verdad? Que también es un tipo de violencia, ¿verdad? Pero la agresión ya es ese ataque físico o verbal directo. ¿O psicológico? No, si fuera psicológico entraríamos en hostigamiento o en acoso. La agresión es física o verbal, pero la agresión sí nos causa un daño inmediato. En el acoso o en el hostigamiento, el daño se va generando de una forma sistemática, recurrente, en el transcurso del tiempo, es como muy sostenida, de repente es muy solapada, nadie la percibe. En la violencia no, ¿verdad? Es ese daño directo, verbal o físico, y el daño es inmediato. En cambio, en las otras dos, el daño puede ser sostenido y lo vamos percibiendo con el transcurso del tiempo. Bueno, a mí me gustaría precisamente en la línea que tú comentas, leer la definición, porque yo creo que siempre partir de la definición para luego atar cabos en relación a las cosas que ocurren en la fenomenología del mundo del trabajo fue interesante, sobre todo también para que la audiencia se haga una idea más precisa de cómo se ha definido el tema, ¿verdad? Y todas las implicaciones que tiene esta definición. Para el convenio 190, que además es el artículo 1, dice: violencia y acoso es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, pero que tengan por objeto causar o ser susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y eso incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, bueno, todo lo que engloba esta definición, ¿verdad? La OIT, cuando establece esta definición, que habría que entender cómo en la Conferencia Internacional del Trabajo y cómo se elaboran los convenios, se elaboran con base en un aporte de todos los países, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de empleadores y de los representantes de los gobiernos. Entre todos confeccionan un convenio. Tiene que haber un consenso para establecer esa norma internacional. Y esto es el producto de ese arduo trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo hasta conseguir sacar esta norma, ¿verdad? Que está recién inaugurada en el caso de Costa Rica, y que no diferencia aquí entre violencia y acoso, porque permite que los países, cuando implementen el proyecto, la norma, puedan diferenciarlo de acuerdo a su cultura nacional, a su idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, o sea, aunque pueda hacerse una diferencia en función de criterios razonables, lo importante es defender a las víctimas, o sea, protegerlas por encima de todo. No es que estamos culpando a todo el mundo, ¿verdad? O sea, no es que todo el mundo que se denuncie, pero las estadísticas son tan contundentes, ¿verdad?, que la protección de la víctima se convierte en una prioridad tanto jurídica como social.
Sí, sobre ese tema, Una Mirada conversó con Olga Guevara Álvarez, quien es psicóloga y miembro de la Comisión para la Atención de Asuntos sobre Acoso Laboral de la Universidad Nacional, y quien nos explica cómo el acoso laboral afecta a las personas, su desempeño y al ambiente de trabajo en general. Es muy importante que consideremos que el acoso laboral trasciende todas las posibilidades para trabajar bien de una persona en la institución, en la organización a la que pertenece. Entonces las personas generalmente sienten, por ejemplo, miedo, inseguridad, ¿verdad? Porque no se les dan las funciones que requieren, porque no se les respeta en su trabajo, porque sienten mucha ansiedad y angustia de saber que podrían no estar dando la talla, podrían ser evaluados de una forma no adecuada. Entonces a ellos se les afecta definitivamente todas sus capacidades para poder trabajar. De hecho, en psicología nosotros hablamos de riesgos psicosociales, porque son riesgos que van a afectar situaciones, conductas que van a afectar al empleado en su trabajo y en su familia, inclusive en la sociedad. Entonces, todas estas situaciones de desconfianza, de inseguridad, de soledad, de aislamiento, es muy importante que las personas puedan tener la claridad de que las están sintiendo y que tienen una razón de ser. A partir de allí, entonces, estaríamos sugiriendo, y precisamente ahora con todo este tema, la ratificación, ¿verdad?, del convenio 190 y demás, nosotros tenemos la claridad absoluta de que hay que generar toda una ruta para que las instituciones, las organizaciones cuenten con la posibilidad de que las personas denuncien, atiendan los temas de acoso laboral. Entonces, por ejemplo, hay que hacer, además de toda una labor de prevención que tiene que ver con la identificación temprana, con toda la formación, educación y sensibilización, también hay que empezar a documentar los hechos. Y por supuesto, es fundamental en este momento referirnos a todas las redes de apoyo que puedan tener estas personas. Por ejemplo, si en un lugar de trabajo una persona se siente con todas estas características, es muy importante que sepa quiénes son las personas que sí lo pueden acompañar. A veces es una, en medio de 20 o 30, ¿verdad? Y empezar a activar esas redes de apoyo, accionar, porque vamos a tener que empezar a documentar los hechos, a identificar posibles personas que sean testigos, a conocer procedimientos. Eso me lleva a otro tema importantísimo en prevención que tiene que ver con la claridad de protocolos, con la claridad de reglamentos que ahora las instituciones tienen que tener para poder hacer esos mecanismos de atención, ¿verdad? Esas instancias especializadas en acoso laboral. Importante subrayar algo que usted mencionó y luego ellos también. Las manifestaciones de acoso laboral tienen que ser sistemáticas. ¿A qué se refiere con eso? Gracias. Hay varias cosas. Cuando decimos sistemáticas es, vamos a posicionarnos en función de que cómo podemos, digamos, identificar cuando estamos hablando ya de un acoso, ¿verdad? Que hay que identificar, y ahí va la diferencia entre violencia y acoso. Cuando estamos hablando de que es sistemático, es una conducta tras otra, tras otra, tras otra. Y hay teoría que define de qué tipo de acoso y qué manifestaciones estamos hablando. Hay manifestaciones, por ejemplo, orientadas a impedir que la persona víctima se relacione con otras. Y esto va con cosas tan explícitas como que si yo quisiera impedirle a alguien que se relacione con otra persona, y no necesariamente tiene que ser una jerarquía, puede ser compañeros de trabajo u otras personas que no es la jerarquía. Yo, por ejemplo, cuando alguien entra a la organización, le puedo dar un mensaje. Usted está nuevo en la organización, ¿verdad? No se comunique con esa persona. Si usted quiere quedarse, yo le recomiendo tal cosa. Eso podría ser un tipo de acoso. Otra forma es, bueno, lo que vamos a hacer es una reorganización de este espacio y a usted le vamos a mandar para allá. Y usted no tiene relación con otras personas y no se debe necesariamente a algún cambio específico de la organización, sino a que yo intencionadamente quiero que usted se retire y deje de conversar con la gente, porque me parece que usted es una persona que amenaza. Algo importante también aquí es que a veces es difícil para la víctima identificar esto, porque no necesariamente puede identificar y decir yo estoy siendo acosada. Incluso hay una escala en esto, ¿verdad? A veces empieza como un simple conflicto de trabajo. Entonces la persona, no, pues normal, esto pasa en el centro de trabajo. Luego esto empieza a escalar. Entonces yo empiezo incluso a registrar, pero qué extraño, otra vez pasa conmigo, otra vez tiene que ver conmigo, otra vez yo soy la persona excluida, otra vez a mí es la que me cambian, otra vez a mí es la que no me invitan. Incluso hay lugares, por ejemplo, de trabajo donde se está dando una capacitación y todas las personas tenemos que recibirla, pero esa persona casualmente no se le dio.
o se da el día que no viene. Y esto empieza a ser sistemático porque es una cosa, tras otra cosa, tras otra cosa, ¿verdad? Y es con esa persona. Entonces también esto es importante, incluso difícil para la víctima cuando luego tiene que registrar estas manifestaciones porque no hay claridad y la persona incluso no se está dando cuenta que estamos hablando de un tema de acoso laboral, sino hasta mucho tiempo después cuando la víctima empieza a tener otras manifestaciones, ¿verdad? Entonces también esto es importante, a esto nos referíamos. En ese mismo sentido, el convenio es más progresista, es decir, convierte ese requisito en relativamente irrelevante. Es decir, puede ser que haya violencia y que aunque la conducta indeseable esa que ha generado la violencia se dé una sola vez. Puede ser, mientras que en la legislación nacional en Costa Rica efectivamente se habla de esa sistematicidad, ¿no? Salvo que sea grave, una cosa muy grave, entonces suficiente con una sola vez, pero si es esas conductas solapadas que tienen subjetividad de un lado o de otro, que cuesta identificarlas, que cuesta incluso denunciarlas, muchas veces es por la sistematicidad que se puede señalar. Ahora sí, ya hay suficientes indicios, ¿no? Pero la vocación del convenio es que no sea ese un criterio relevante, sino que incluso una sola vez pueda ser suficiente para determinar que es una conducta inaceptable. Claro, porque como ustedes mencionaban, hay diferentísimos tipos de manifestaciones, ¿verdad? Pero hay algo, depende mucho, me imagino también de lo que signifique para la persona, ¿verdad? Porque a mí me llegó mucho una frase que vi en una campaña que se hizo a lo interno de la Universidad Nacional que dice: ¿por qué si yo hago bien mi trabajo siempre me hacen sentir mal? O sea, que no lo hice bien. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Y no necesariamente es que yo no lo estoy haciendo bien, es que simplemente esa otra persona nunca lo va a ver así, no lo va a valorar como bien porque hay un interés en hacerte sentir mal. Incluso esto que mencionaba el compañero Oscar es importante porque el convenio puede venir a proteger a la víctima en este sentido, porque como indicaba, a veces no es tan fácil identificarlo, incluso a veces no es racional, tiene que ver con un tema psicológico complejo, donde la persona no solo no se está dando cuenta, sino que se crea todo un ambiente donde hacemos, por ejemplo, si la persona lo denuncia, la persona o el grupo de personas que hostigan, y cuando estamos hablando de relaciones de poder, no necesariamente es la jerarquía, a veces somos un grupo de personas que nos unimos para excluir a la persona, entonces no necesariamente lo está notando. Y cuando ya tiene una fama, ¿verdad? Porque la persona denuncia, porque la persona cuestiona, entonces es más fácil lo que sigue. Es decir, por esa persona es que pasa esto, por esa persona es que pasa aquello. Entonces la misma persona empieza a dudar de si lo que está viendo es acoso o no es acoso, o es parte de un proceso que está siendo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces se vuelve bien complejo definirlo. Entonces si de repente podríamos identificar con una sola vez es suficiente, podríamos proteger a esta persona mientras hace el proceso, incluso identificar. A veces cuando la persona incluso identifica el acoso se siente avergonzada de decir, ¿cómo es que yo toleré esto tanto tiempo? Es que la persona no está consciente porque es tan solapado y tan perverso, como lo dice la teoría, que no necesariamente es identificable. Pero tiene un gran impacto sobre la persona que sufre el acoso laboral o la violencia en el trabajo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la prevención del acoso laboral y la violencia en el trabajo, porque como mencionábamos, pues, ¿verdad? El trabajo es casi que nuestro segundo hogar y pues deberíamos sentirnos tranquilos y desempeñar nuestras labores de una manera grata. No obstante, pues como ustedes mencionaban, no siempre es así, y un punto que quisiera abordar antes de que hablemos del impacto que tiene en la persona acosada es eso que ustedes decían: el acoso y la violencia no siempre es de la jefatura, ¿verdad? No siempre es en la relación vertical, sino que también puede darse horizontalmente. ¿Cómo se manifiesta esto? Tendemos a pensar que siempre va a ser del superior hacia el inferior, por la relación de poder jerárquica, digamos, que existe evidentemente implícita entre un superior y un inferior. Pero cuando hablamos de acoso o de violencia, tenemos que entender que los victimarios o los agresores consideran que tienen un derecho para agredir a otra persona, derecho que no existe, que de por sí no existe, ¿verdad? Entonces ya de por sí hay una relación de poder
en una conducta violenta, ¿verdad? Porque ¿quién le da derecho a un agresor o a una agresora de agredir a otra persona? Entonces, aquí es donde tenemos que tener esa claridad de que opera en todos los sentidos, del superior al inferior, del inferior al superior también, sí. entre pares, ¿verdad? O también el tipo de violencia sistémica y organizacional, ¿verdad? Donde de alguna forma la misma organización, la empresa, el lugar de trabajo se involucra por acción o por omisión, ¿verdad? Porque se da en los dos tipos de situaciones. Sí, y esto que ustedes mencionan es bien importante porque tendemos, como ustedes dicen, ¿verdad?, a creer que usualmente es del superior a la persona subalterna. Pero sí, muchas veces en los grupos de trabajo, ¿verdad?, hay personas, no solo una persona, a veces son grupos de personas que simplemente deciden que esta persona, por X, Y, Z razón, no nos es grata y haremos todo lo posible para que se vaya. Al punto, ¿verdad?, de si no colabora con una situación, pues entonces ya no sos grata porque te consideran como una persona de conflicto. Pero el conflicto viene más bien por esa forma de relacionarse. Por eso yo decía al principio, esto es como un cáncer, o sea, la gente, ¿verdad?, ya sea una persona o un grupo de personas que se sienten dueñas del ámbito laboral y que las cosas tienen que ser como ellas dicen, y quien no se ajusta en ese rompecabezas, entonces tiene que ser expulsado. ¿Qué impacto tiene esto en la psicología del trabajador que sufre del acoso o la violencia laboral? El impacto es fuertísimo, ¿verdad? Y a veces tendemos incluso a individualizar este impacto. Es decir, creemos que la persona que sufre es la víctima. Entonces, bueno, sí, ¿verdad? Lástima que esté sufriendo, pero... Y volvemos con los mismos estereotipos, es que se lo merece, porque como es conflictiva, o como incluso a veces no tiene que ser conflictiva, simplemente porque piensa distinto, porque no se involucró en las actividades de la empresa o de la organización, entonces porque ya... no sé si quiso prestar para una... Por ejemplo, y esto está tamizado, incluso, ¿verdad? Hay escalas que miden cuáles son las razones por las que la gente comete acoso laboral, ¿verdad? Y qué es lo que propicia. Incluso llegamos a creer que es porque la víctima es de esta forma, porque viste de morado, porque se pone el pelo así, y yo me siento que yo no soy parte de ahí, pero resulta que no. La víctima podemos ser cualquiera, no hay nadie que esté excluido. Y como mencionaba Eddie, perdón, las formas pueden ser de cualquier forma, ascendente, descendente, mixto, inclusive donde hay varios tipos de acoso, o verán, en una misma unidad de trabajo, pero además, esta implicación no es solo para la víctima, porque la víctima es el grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el centro de trabajo donde hay acoso laboral y donde hay violencia, ya se genera hostilidad, ya se genera una fama inclusive. La gente antes de entrar a trabajar ya sabe cómo es el lugar. Se generan también implicaciones en la organización, porque la gente no quiere venir a trabajar, porque hay hostilidad, porque no hay confianza, porque baja la motivación laboral, incluso el rendimiento, y la misma organización se expone a ¿qué? A que no haya eficiencia, a que hayan situaciones incluso de demanda y otras cosas que no es solo culpa o situación con la víctima, tiene que ver con todo. ¿Verdad? Que nosotros también nos parece importantísimo, no solo, y ahora a propósito de la prevención, de que esto no suceda, sino que no vuelva a suceder, y tiene que ver con temas de reparación, que no es con una persona, porque también es muy fácil, y esto incluso va desde la misma teoría del tema de acoso y violencia, donde buscamos lo que llaman el chivo expiatorio, por esa persona. Incluso creemos ingenuamente que si sacamos a esa persona, todo se arregla. Y es falso. La persona se va, se retira, renuncia, la despiden y la situación continúa. No porque tiene el que ver agresor con una sigue persona. ahí. Correcto. Y el grupo, que esto es muy importante, el grupo se suma para eso. Y por eso se va reproduciendo, incluso aunque la persona hostigadora la despidan, se vaya, se jubile, porque el grupo continúa la dinámica que estaba anteriormente. Eso es interesante. Sí, en el efecto psicológico que usted mencionaba o emocional, puede llegar a generar un estrés postraumático que si no se aborda oportunamente, tenemos casos lamentables de autoeliminación, de suicidios, ¿verdad?, de las víctimas. Pero en ese espacio, ¿verdad?, en donde empiezan a darse las situaciones de acoso o de hostigamiento que afectan la salud mental de la víctima, vamos a tener otro tipo de consecuencias necesariamente, ¿verdad? Consecuencias en la salud física, consecuencias económicas, ¿verdad? Porque la persona va a tener que empezar a buscar ayuda fuera de la organización, que gastar en terapias, en atención,
consecuencias legales, bueno, ahí también hay un gasto implícito, ¿verdad? Buscar apoyo, asesoría de carácter jurídico, consecuencias a nivel familiar, porque evidentemente hay también una afectación en la familia, en el entorno, por eso hablamos de un riesgo psicosocial, ¿verdad? Y los riesgos de trabajo tienen esa característica, que van a implicar un detrimento en la salud de la persona, tanto física como mental. Y ese detrimento en la salud, como le digo, incluye todas estas otras consecuencias. Así que es un tema al que le debíamos prestar atención y al que las organizaciones, creo yo, deben invertirle recursos en prevención. Claro. Porque se dice que cuando hay un caso es porque la prevención falló, ¿verdad? Cuando hay un caso denunciado es porque falló la prevención, ¿verdad? Y no queremos llegar a los casos, no queremos que las estructuras, llámese fiscalías, órganos investigadores, Ministerio de Trabajo, tribunales de trabajo, crezcan en casos, ¿verdad? La forma de evitar Exacto. que eso suceda es por medio de la prevención. Sí. Bueno, uno de los casos que más preocupa a la gente es cuando es despedida, ¿verdad? Y no tiene claridad de si el despido es un despido arbitrario o tiene una causa justa, ¿verdad? Porque además todos conocemos cómo es toda la teoría sobre los despidos, cuáles son las causas justas, las que no son causas justas según la ley, pero el perder el empleo, el perder el medio de vida es una cosa grave, y especialmente si deviene de una situación de violencia o acoso laboral, ¿verdad? Que como comentó María Isabel, no solo se da de una persona a otra, puede haber bandos en las empresas, porque las relaciones de trabajo son relaciones humanas, y las relaciones humanas son propensas a muchas cosas, ¿verdad? Son menos propensas en la persona en la medida que somos más civilizados, que estamos más educados, que entendemos lo social desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? Más humanista, etcétera, más respetuosa de la ley. Pero bueno, en las relaciones humanas pues tienen muchas causas para canalizarse bien o canalizarse no tan bien. Pero el caso es que el convenio 190 de la OIT, precisamente por eso, dice cuál es el ámbito de aplicación del convenio, a quién hay que proteger. Y entonces dice a todos los sectores, tanto de economía informal como la economía formal, el sector público o el sector privado, las intermediarias de empleo, las tercerizadoras, la subcontratación, cualquier relación de trabajo debe ser protegida con este convenio. Por ejemplo, los trabajadores asalariados, las personas que trabajan, da igual el tipo de contrato que tengan, las personas en formación, en capacitación, los trabajadores despedidos, los voluntarios, la gente que busca empleo, incluso los proveedores de las empresas, los clientes, ¿verdad? Porque en la cadena de suministros la violencia puede prender como un dominó, y entonces eso también, el convenio 190 pretende en los países que es ratificado, y Costa Rica lo ha ratificado, pues que gradualmente la jurisprudencia, ¿verdad? El cambio jurisprudencial y la doctrina se vaya adecuando a ese convenio ratificado. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, y la propia lógica de la OIT es permitir un espacio de tiempo para que haya esa adecuación de la legislación nacional a la internacional. Pero digamos que hay que poner manos a la obra, y en este momento ese es uno de los primeros retos. Sí, es que como usted mencionaba, cuando la organización empieza a detectar los casos, digamos, de acoso o violencia laboral, como yo les decía, es como la punta del iceberg, ya eso viene carcomiendo desde mucho antes. Y como ustedes mencionaban, a veces puede ser incluso hasta difícil porque ya ha calado muy a lo interno, se ha vuelto ya estructural de la organización. No obstante, ahí es donde la prevención viene a ser tan importante. Y sobre este tema, Una Mirada conversó con Esteban Bonilla, abogado y coordinador de la Unidad Especializada de Investigación contra el Acoso Laboral del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien nos explicó la importancia de fortalecer la prevención, especialmente cuando se empiezan a dar esos aumentos en esos casos de violencia o acoso laboral en el trabajo. La
la estadística propia de la unidad ha sido de 4 a 5 casos aperturados por año. Después de eso no hemos encontrado un incremento. Lo que sí creemos, y es algo que está dentro del plan de prevención, es que los riesgos psicosociales sí vienen aumentando en el tema de las violencias como tal. Hay un ambiente más fácil o más propenso a una hostilidad entre compañeros, a un tema de una violencia verbal o una violencia hasta física, porque yo creo que el ambiente nacional nos ha percudido estrictamente a nivel de institución, en el sentido que las personas están más propensas a poder reaccionar de alguna manera que no está basada en las buenas costumbres, y después de eso también pues el incremento a nivel laboral con temas de estrés y otros riesgos psicosociales asociados. Estamos cumpliendo los 5 años de estar ya en operación la unidad, y es muy importante para el Instituto Tecnológico porque permite tener una unidad especializada que resuelve las denuncias contra el acoso laboral entre funcionarios, ¿verdad? Sea cualquiera una de las sedes que tiene el Instituto Tecnológico, o bien entre personas que han sido externos y que han sido acosados por funcionarios propios del Instituto Tecnológico. A partir de eso, hay una gran importancia porque hemos logrado prevenir este riesgo psicosocial. Y después, la otra importancia que tenemos es que traemos o estamos aplicando una cultura de paz a nivel institucional, donde a través de la unidad no solamente instruimos procedimientos, sino también hacemos prevención mediante capacitaciones y charlas a los diferentes funcionarios de la institución. Ahora, ¿qué debe hacer una persona cuando se da cuenta de que está siendo víctima de acoso o violencia laboral? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque, insisto, las personas, algunas se identifican sobre todo, y por eso aquí viene la importancia de la prevención y sensibilización. Cuando hablamos de esto técnicamente, no a través de estereotipos, ¿verdad? Porque de repente cuando siguen los estereotipos, la misma persona quizá busca ayuda en otra persona que está llena de estereotipos en relación con el tema. Y tal vez le dice, es que vieras que a mí me parece, y la misma persona que está llena de estereotipos le va a decir, es que usted es muy sensible, es que también sí, usted es muy conflictiva, o sea, póngase a pensar. Entonces la persona se confunde, pero una vez que la persona identifica que es acosada, hay muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas, creo que la principal es como no juzgarse, darse chance a lo que sea que esté sintiendo, porque pueden venir muchas situaciones, desde sentir vergüenza hasta sentir enojo, hasta sentirse burlada la persona por lo que ha sucedido, de repente la persona sola, porque a dónde denuncio, a quién le cuento, no me van a creer, incluso si ya pasó por un proceso donde yo, mi familia o la persona con la que vivo o la persona con la que me relaciono ya ha explicado esto y me lo ha invalidado, ya yo no quiero hablar de esto. Entonces, dejar sentir lo que sea que tenga que sentir, abrirse a la posibilidad de buscar apoyo profesional, psicológico, psiquiátrico, lo que requiera para poder estabilizarse, porque a veces cuando la persona se da cuenta ya han pasado muchas cosas, incluso como mencionaban los compañeros, físicas, emocionales, y que dijo, claro, esto responde a esto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, por ejemplo, hay un tema de paranoia laboral, donde la gente dice que la persona es paranoica, pero la persona en su casa no lo es, con sus amigos no lo es. Pero cuando llega al trabajo, empieza la paranoia. Me estarán viendo, me están grabando, están detrás mío. Esto es real. Todo lo que hago está mal. Exacto. Entonces ya, y cuando incluso empezamos hay personas que desarrollan ataques de pánico, ataques de ansiedad que en su vida habían experimentado. Y empieza en el trabajo, donde sufren violencia, donde sufren acoso. Entonces, permitirse también ese apoyo. Y también importante que si la persona está visionando, porque también no, aquí esto voy a denunciar, o la gente cree que la gente solo quiere denunciar. Miras que usualmente la gente que conocemos que ha sufrido acoso y violencia, eso es uno de los mecanismos, pero no es el principal. La denuncia es importante y hay que hacerlo, pero pasa por un proceso. La persona tiene que estabilizarse primero emocionalmente, a veces físicamente, para poder llevar un proceso de esos que también es muy denso. Entonces, incluso si yo estoy pensando a futuro en una denuncia, no importa si usted no está segura o seguro si está recibiendo acoso, empieza a registrar. Literalmente la frase, por ejemplo, vamos a ver, recuerdo una frase, la textualidad, porque quien le corresponde definir esa textualidad, pues ojalá sea una persona especialista, llámese los abogados, los compañeros que van a trabajar en estas fiscalías o instancias, el psicólogo o la psicóloga, qué sé yo. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que le dijo a otra, qué bonito su bolso cuando estaba de moda, ¿verdad? Vean lo sutil cómo funciona esto. Entonces a mí me parece, ay, pero no le dijo nada, solo es una opinión. Para quien conoce o está un poco más sensibilizado en el tema de acoso, ojo con eso.
Y eso llevado a futuro puede ser que la persona luego diga que no me acuerdo qué me dijo, que no le gustaba. Y en un juicio, imagínense, en una audiencia o en un espacio de denuncia le pueden decir, pero todo el mundo puede opinar. Entonces, yo registro la textualidad de lo que me dicen, de las situaciones, del caso, del día, del momento. Fecha, hora y quiénes lugar. estaban, porque también la gente dice, no, es que yo no me meto en eso. Es que también si usted estaba y usted no hizo nada. Y aquí lo importante es, no me sumo a eso, no me río a esas burlas, no me parece que está correcto. Y si lo tengo que decir, porque él le está hablando así a Maribel, así no es. Ajá. ¿Verdad? Entonces, porque cuando nos empezamos a sumar y sumarse es yo me callo, yo me río también. Yo justifico. Yo justifico, sí, porque es así, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que a veces vamos teniendo, pero yo creo que un poquito como esas líneas, por lo menos vería que es una forma de que la persona pueda llevar esto. Sí, en esto la prevención es fundamental. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos para hablar de este tema. Quédese con una mirada y ya regresamos. Regresa usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A. hoy con el tema del acoso laboral y la violencia en el trabajo. Una situación realmente compleja que compromete tanto la salud de la organización como la salud física, psicológica y emocional de la persona que sufre el hostigamiento. Ahora, hablábamos de, bueno, todo el impacto que esto tiene y de ahí la importancia de de hacer medidas de prevención antes de, ¿verdad? De que, como decíamos, resulta que te revienta esta situación en una oficina o en toda la organización. ¿Qué responsabilidad tiene la organización como tal en tomar medidas tan pronto estas situaciones se evidencian? A partir del convenio, la responsabilidad es total, porque el convenio lo establece. De hecho, no solo establece esa obligación para las organizaciones, lo establece para los sindicatos, lo establece para el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo, o sea, establece una serie de obligaciones. Y aquí el tema de prevención es fundamental, porque parte de la prevención implica sensibilizar. Lo que María Isabel decía antes de lo que la persona debe entender, ¿verdad? Si yo estoy sensibilizado, yo voy a saber que si ese comentario, si esa conducta me incomodó, si yo la percibí incómoda, ¿verdad? Ahí hay violencia, porque es un tema de percepción. Lo que para usted puede ser muy violento, para mí tal vez no tanto, pero es cómo lo está percibiendo la víctima. Si no estamos sensibilizados, no vamos a entender que eso funciona ahí. Y entonces yo siempre he dicho que el convenio, más allá de ofrecer un marco regulatorio novedoso, porque al fin y al cabo es una norma, ¿verdad? El convenio viene a transformar la cultura organizacional en el sentido de que busca promover espacios de trabajo seguros e inclusivos, saludables evidentemente, para todas las personas desde la neutralidad. ¿Y qué significa desde la neutralidad? Que involucra la perspectiva de género, ¿verdad? Ya el convenio nos dice, para hablar de cualquier tipo de violencia, sí o sí, es necesario entender la perspectiva de género. Y entenderla desde la neutralidad, ¿verdad? Porque desgraciadamente, para la mayoría de la gente, hablar de género es hablar de violencia hacia la mujer, y no necesariamente, ¿verdad? Entonces es desde la neutralidad y entender los diferentes roles y estereotipos que existen a nivel social y a nivel de las organizaciones. Bueno, en realidad el convenio es muy extenso, es uno de los convenios más extensos de la OIT, y una vez que ha establecido las definiciones, los fundamentos epistemológicos del convenio, la estrategia de integración, de inclusión, de ver todo de una manera holística, ¿verdad? Establece 3 grandes capítulos: la protección y la prevención y protección, la regulación, la aplicación de la legislación, y por último, lo que estaba también comentando Eddie, la orientación y la formación. Entonces, a mí me pareció muy interesante tu pregunta de qué hace una persona ante una situación como esta. Entonces, uno tiene que preguntarse también
¿qué hacen las instituciones? Sí. Para que esta persona encuentre la manera de hacer llegar su situación a alguna instancia o instancias que puedan rápidamente evaluar, investigar, hacer lo que corresponde. Entonces, en materia de prevención, por ejemplo, el instrumento dice que es obligatorio que las empresas adopten una política de no violencia en el lugar de trabajo. Es muy importante, no es un simple protocolo con 4 reglitas, no, implica una serie de acciones que involucran a las contrapartes de la empresa, el sindicato, la gerencia, los accionistas, etcétera, ¿no? También plantea la importancia de proporcionar la información, de preocuparse porque la gente entienda bien a qué nos estamos refiriendo cuando esto ocurre, ¿verdad? Y cuáles son los mecanismos. Y en la regulación, la sociedad, a través de la normativa, tiene que garantizar el acceso a mecanismos y procedimientos expeditos para que pueda ser tratado y no se alargue en el tiempo. Seguramente Eddie nos puede dar la jurisprudencia en Costa Rica de los periodos, ¿no? De los periodos, si los 6 meses, si menos, si más. Eso, el convenio habla de la inmediatez, ¿verdad? No plantea que 6 meses o 2 años o tal, no, habla de la inmediatez. Entonces, el que tú le posibilites a la gente que tenga un acceso expedito a los mecanismos de queja, de investigación, de solución de conflictos, etcétera, etcétera, es uno de los criterios claves de la regulación. Por ejemplo, no puedes despedir a una persona que está poniendo una denuncia porque está sintiendo una violencia en el trabajo. O sea, y además, también hay que decirlo, no todo es violencia. O sea, hay que entender qué es lo que no es violencia. Recordarle a una persona el reglamento, las normas disciplinarias o los procedimientos adecuados para hacer bien un trabajo no es violencia. La violencia es la forma en que se lo dices, a lo mejor, ¿no? O la forma en que lo tratas, o lo menosprecias, o lo ninguneas. Ahí es donde la cosa... O lo que no le dices. O lo que no le dices, pero en la comunicación no verbal lo estás humillando, lo estás haciendo sentir un inútil, ¿verdad? Una persona... y produce muchos efectos de los que se han dicho aquí, insomnios, una serie de insatisfacción laboral que se vuelve crónica de la persona que se siente así. Entonces, todos estos mecanismos para que tú puedas, que exista un sistema de sanciones, ¿verdad? Que exista una protección de la privacidad, confidencialidad, y sobre todo el convenio hace un énfasis en facultar a la inspección del trabajo, especializarla para que sea capaz de contribuir a la identificación, ¿verdad? Y al establecimiento de las consecuencias legales que tiene para las otras instancias, incluidos los tribunales laborales que se encarguen de esta cuestión. Y por último, lo de orientación y formación. El convenio tiene muchas recomendaciones que no las vamos a hablar aquí porque son muy largas y hay otras cosas puede ser más interesantes, pero hay mucho desde la orientación y la formación para abordar la violencia y el acoso en las políticas nacionales, en las relaciones profesionales y en la vida de las empresas. Eso es muy importante porque ese individuo que estaba solo frente a una situación así, tiene que poder encontrar en su país estas 3 cosas bien engranadas, prevención, regulación y orientación e información, para entender bien los trayectos que le permiten hacer llegar a la justicia la situación para que sea corregida o sea sancionada o sea evitada, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede proteger a la persona que denuncia? Porque sabemos, ¿verdad? Usualmente cuando alguien denuncia siempre hay una reacción. Ojalá siempre fuera positiva, de apoyo, y ¿verdad? Vamos a investigar. No. Usualmente, como mencionabas, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, no diga nada, quédese callado. Ay, eso no es nada. Eso no es nada, es lo que más escucha las personas, ¿verdad? No le haga caso. Puede ser siga peor. haciendo bien su trabajo, sí. pero No la se situación queje. no se queje. Puede ser peor. Sí, o sea, la situación no para. Y la persona tal vez puede decir, sí, yo sigo haciendo mi trabajo, pero siempre existe, ¿verdad? Siempre hay una sensación de que esto no está bien y esto no me gusta, no me siento a gusto con esta situación. Creo que hay muchas formas, digamos, de hacerlo. Hay rutas importantes que hay que definir. Creo que a través de las mismas normativas que se tienen que generar en los espacios de trabajo, los protocolos, a través de políticas y también a través de las
vamos a ver, de las formas en que las organizaciones vayamos atendiendo esto, vamos a ir protegiendo a la persona víctima. Por ejemplo, hay organizaciones públicas y privadas que tienen esto con más claridad. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene en este momento reglamento, normativa, instancias que estamos atendiendo este tema, pero no todas las organizaciones los tienen. Y también, por ejemplo, ¿qué dice el convenio 190? Y tienen que haber dentro de las organizaciones una forma de proteger. Vamos a buscar una instancia, ojalá externa, experta especializada, para que si hay casos de esto, ojalá no existan y esté más la prevención, sea lo más objetiva posible. Porque como, por ejemplo, yo voy a desarrollar, a mí eso siempre me llama mucho la atención, dentro de esta instancia privada, que la instancia que va a ver estos casos de acoso sea la jefatura, la de recursos humanos. ¿Estamos protegiendo a la víctima o estamos exponiendo a la víctima? Y tienen que haber algunas medidas también de protección, tanto para las víctimas como para las personas que son testigas de esto también. Porque eso es muy importante, lo de los testigos, porque habrá gente que quiera colaborar, pero si dependiendo de la salud de la organización, más bien habrá otras personas que se pongan a favor de la jefatura o de los compañeros agresores, ¿verdad? Tiene que venir definitivamente la necesidad de regulación interna en las organizaciones, de regulación nacional, porque en Costa Rica no tenemos ley todavía, pero bueno, ya el convenio nos señala al país la obligación de regular y entender que el convenio no viene solito, viene acompañado de la recomendación 206. Si bien es cierto, el país ratificó el convenio y no ratificó la recomendación, ¿verdad? La recomendación es la que nos ayuda a entender, ¿y qué dice la recomendación? A interpretar, y es la que nos da una especie de guía de cómo deberíamos entender el convenio, ¿verdad? Por ejemplo, la recomendación habla de la inversión de la carga de la prueba, el convenio no lo menciona, ¿verdad? Entonces, leer el convenio sin leer la recomendación, ¿verdad?, nos puede dejar eventualmente vacíos. Pero sí hablamos de que el convenio, de una forma muy neutral, de alguna forma, viene incluso a entender que la tecnología ha redefinido, por ejemplo, el entorno laboral, sí, ¿verdad? Involucra el acoso laboral en el teletrabajo, ¿verdad? O en esas relaciones laborales a distancia, no necesariamente teletrabajables, ¿verdad? Normalmente los compañeros de trabajo ahora, aunque estemos dentro del mismo techo, nos comunicamos por Teams o por alguna plataforma tecnológica, entonces el contacto ya no es tan de persona a persona, puede ser meramente tecnológico, y ahí puede haber ese tipo de violencia o acoso. Se nos acaba el tiempo, pero hay un punto que no quiero dejar de mencionar. ¿Cómo promovemos una cultura de cero tolerancia al acoso y la violencia laboral en el trabajo? ¿Es tan difícil o es cuestión de ponerse las pilas con eso? Yo creo que si hay voluntad de partes es muy sencillo. Empezamos a tener dificultades cuando no hay voluntad de partes o de alguna de las partes. Creo que es indispensable el tema de, como lo mencionaba el compañero Oscar, de formación, de sensibilización. Tenemos que empezar por ahí, porque esto es un tema de salud y no podemos improvisar, ¿verdad? No podemos basarnos en estereotipos, en lo que creemos, o en lo que me dijo el compañero. No quería dejar de lado también el tema género, porque claro, es distinto. Incluso las manifestaciones de acoso son distintos entre hombres que entre mujeres, y también viene el tema muy maternal. Necesitamos más protección. A la fecha tenemos casos de personas donde todavía se les dice... Y muy diferente si es jefa o jefe. Totalmente. Y las relaciones entre compañeros, o todavía nos dicen, bueno, si usted está dando de mamar, o si usted está en licencia de tal cosa, si va en actividad de sus hijos, entonces, bueno, ahí empezamos a tener problemas, aquí ya casi van apuntando el check de faltas, ¿verdad? Eso todavía se está dando. El 2026, y es importante también con esta perspectiva, buscar formas de proteger, buscar formas de prevenir, y entender que también son derechos. Entender que violencia y conflicto son cosas distintas, y yo creo que ahí vamos a necesitar un programa completo futuro para hablar de esa diferencia entre violencia y conflicto. Por supuesto, tenemos que seguir hablando de estos temas. Su conclusión. El convenio también establece no solo la definición de violencia y acoso, sino que en un punto aparte también define la violencia y acoso por razón de género, en el sentido que estabas diciendo. Y luego hay otro punto muy importante, que es la violencia doméstica. Forma parte del convenio, y el convenio también establece pautas y lineamientos que también refuerza la propia recomendación 206 para que de una manera integral, porque si
trabajamos cada factor por separado, se contrarrestan por distintas razones. Pero hay que buscar siempre hacer compatibles todos los elementos para generar una cultura en los centros de trabajo, en las empresas, que sea contraria a toda manifestación de estas conductas indeseables. Y el convenio, que es muy largo, trae muy buenas recomendaciones para la política nacional, para cómo hacer una buena política en el tema y desarrollar legislación acorde con el convenio. Pues esperamos que este programa sirva para motivar a la gente a informarse sobre el tema, ¿verdad? Hay mucha información al respecto, como ustedes dicen ahora, además tenemos todo lo que establece el convenio 190. Hay diferentes organizaciones trabajando este tema, instituciones también. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, como trabajadores y trabajadoras, pues informarnos al respecto y sobre todo tomar conciencia de esto para, como ustedes dicen, no solo detectarlo, sino también prevenirnos, sumarnos a las acciones de prevención. Porque como yo decía al inicio, ¿verdad?, el acoso y la violencia en el trabajo deben ser inaceptables, como lo es en cualquier ámbito de la sociedad, porque todos y todas pues tenemos derecho a trabajar en paz, en un ambiente en el que nos sintamos bien y donde sintamos que nuestro potencial puede servir para aportar el desarrollo de la organización. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Gracias. Puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También lo puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica y por supuesto pues puede buscar mucha información sobre este tema tanto en la Universidad Nacional como en la OIT y también en el Ministerio de Trabajo para que podamos decir alto al acoso y la violencia en el trabajo. Gracias por acompañarnos, nos esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.